pues en esta tarde me gustaría que estuviésemos meditando en Colosenses capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Vamos a estar leyendo este pasaje de Colosenses capítulo 3 y los versículos del 1 al 4. Y como vamos a estar viendo, el tema que vamos a estar viendo a partir de estos versículos es la unión que nosotros tenemos con Jesús y las implicaciones que esta unión tiene respecto del enfoque de nuestras vidas. Es decir, la unión que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos con Jesús y las implicaciones que eso tiene para aquellas cosas que son el foco de mi vida. Es decir, para las cosas que hago, para las motivaciones que me llevan a hacer las cosas que hago, para saber en qué invierto mi tiempo, para saber en por qué hago ciertas cosas o no hago ciertas cosas. Vamos a estar viendo la unión que tenemos con Jesús y cómo eso influye en el enfoque de mi vida. Pero antes de que empecemos, si os parece bien, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí en tu presencia, Señor. Te queremos pedir que gane España, si eso tiene sentido, está bien. Pero por ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra, que nos ganes tú a nosotros, que te podamos escuchar, que podamos entender lo que en ella dice y aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De este texto podemos ver dos ideas fundamentales. Por un lado, hay un mandato. Lo vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Se nos llama a que miremos las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba. Pero este mandato que Pablo nos da parece que está arrobado de otra verdad. Y es la verdad de que tú y yo estamos unidos con Jesús. Solo son 4 versículos, pero si te fijas, aparecen en muchas ocasiones las palabras con Cristo, en Dios. Así que tenemos un mandato a mirar las cosas de arriba y una verdad que tenemos que comprender si queremos saber a qué se refiere Pablo con eso de que miremos las cosas de arriba. Y es la verdad de que tú y yo estamos unidos con Jesús de una forma muy íntima y completa. Ahora, antes de empezar a entrar en el texto y a ver estas ideas, me gustaría pues darte un poco de contexto acerca de la carta de Colosenses. La carta pues está escrita a una iglesia, que está en una ciudad que no es muy grande. Colosenses no es una de las ciudades grandes, no es una ciudad importante, es una ciudad pequeñita y poco influyente. Hay algunos que dicen que probablemente Colosenses sea la iglesia que está en la ciudad menos importante de todas las que Pablo escribe. Pero sin embargo, aunque no sea una ciudad muy importante, allí hay una iglesia. Allí hay una comunidad de cristianos, donde la mayoría son gentiles, y Pablo les escribe una carta. Ahora, la pregunta es ¿por qué Pablo le escribiría una carta a ellos? Y cuando leemos los capítulos 1 y los capítulos 2 de esta carta, podemos ver que en esa iglesia había una serie de problemas.
se estaban dando unas herejías. Se estaba intentando añadir al Evangelio ciertas cosas que estaban atacando la verdad que Dios muestra en su palabra. Se decía que Jesús no era suficiente. Y Pablo no podía permitir eso porque es un mensaje central, así que va a responder a todas estas herejías. Y parece que había muchos matices en lo que pasaba en la iglesia de Colosas. Por ejemplo, parece que estaban relacionándose con espíritus y con temas de planetas y de estrellas, cosas similares a lo que hoy en día es el tarot y la astrología. Parece que habían también como unos matices filosóficos y que se estaba intentando añadir el Evangelio, pues unas ideas de filosofía y cosas así. Había mucho legalismo. Al Evangelio había que añadirle pues una serie de rituales y una serie de fiestas. Tenías que maltratar tu cuerpo, tenías que negar ciertas cosas. Incluso vemos que ellos estaban como adorando a seres angelicales. Había una herejía en esta iglesia que se llama gnosticismo, que lo que viene a decir es que hay una división entre lo material y lo espiritual. Lo material está por debajo y yo me tengo que intentar alejar lo máximo posible de lo material. Y por el contrario, lo que tengo que hacer es buscar pues las cosas del espíritu, lo espiritual. Claro, eso representa un problema. Porque Jesús era un hombre, ¿sí o no? Pero él dijo que era Dios. Y si Jesús era un hombre, ¿tenía cuerpo? Sí, tenía un cuerpo. Entonces ellos no podían entender que Jesús tendría un cuerpo y que era totalmente Dios. Entonces Pablo, que está viendo todas las herejías y todas estas mentiras que están en la iglesia de Colosas, les escribe esta carta. Y si hay un mensaje que él les deja claro a ellos es el siguiente. Él les va a decir que Jesús es suficiente, que no necesitan añadirle nada más. Jesús es suficiente. Mira lo que dice el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Pablo les escribe aquí que en él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y les dice, y vosotros estáis completos en él, en la cabeza de todo principado y potestad. Si ellos estaban completos en Jesús, ¿necesitaban de legalismo? No. ¿Necesitaban añadir rituales? No. ¿Necesitaban añadir cosas? No. Jesús era suficiente y ellos estaban completos en él. Ahora, como es muy típico de la Biblia en general y de muchas de las cartas de Pablo, una vez que él deja claro cuál es la doctrina, cuál es la verdad de Dios, pasa a cómo esa verdad va a influir en mi vida. Y entonces, si los capítulos 1 y 2 de Colosenses trata de Pablo batallando contra todas esas mentiras y todas esas herejías, los capítulos 3 y 4 es Pablo aplicando eso a nuestras vidas. Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, versículo 1, vemos que Pablo nos deja un primer mandato, ¿acordáis? Buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Pero como hemos leído el texto, estos 4 versículos, parece que este mandato no va solo. Y parece que va rodeado con otra verdad que es muy importante que entendamos. Y es que nosotros estamos unidos con Jesús. Y solo en 4 versículos. En 4 versículos, Pablo va a decir 5 maneras en las que tú y yo estamos unidos con Jesús. Y es importante que las entendamos si queremos hacer esto de buscar las cosas de arriba. No lo voy a decir en orden tal cual aparecen en los versículos. Lo voy a poner en un orden un poco diferente, pero lo vamos a ir viendo. Lo voy a poner en un orden un poco cronológico, por decirlo así. Pero en primer lugar, tú y yo, si tú crees en Jesús, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, estamos unidos con Él en su muerte. Fijémonos en el versículo 3 de Colosenses 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué nos ha pasado? Hemos muerto.
La pregunta es, ¿en qué sentido tú y yo hemos muerto? ¿En qué sentido, qué significa que tú y yo estemos unidos con Jesús en su muerte? Bueno, estamos unidos con Él en su muerte, en el sentido de que la deuda que tú y yo teníamos por el pecado ha sido pagada. Si tú pones tu fe en Jesús, entonces la deuda que tú y yo teníamos por el pecado queda cancelada. Y eso significa que el pecado ya no nos controla. Y eso significa que el pecado ya no puede atarnos de nuevo. Si tú y yo estamos unidos con Jesús en su muerte, eso significa que podemos experimentar victoria sobre lo que antes nos enseñoreaba, que era el pecado. Hemos muerto con Él. ¿Os acordáis de lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué pasa con las cosas pasadas? Con las cosas antiguas. Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo estoy unido con Jesús en su muerte y eso significa que el pecado ya no tiene poder sobre mí. También estamos unidos con Jesús en su vida. Tú y yo estamos unidos con Jesús en su vida. Mira lo que dice el versículo 4 de Colosenses 3. Mientras Pablo le está escribiendo, él dice que cuando Cristo, ¿y cómo dice que Cristo? Vuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida. Jesús en nuestra vida. Si alguien pone su fe en Jesús, está unido a Él en su muerte, pero está unido a Él en la vida de Jesús. Mira, si hay un texto de la Biblia que deja esto claro, es 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, que dice que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es así de sencillo. ¿Y os acordáis lo que nos enseña la imagen del bautismo? Cuando una persona es sumergida, ¿eso qué representa? La muerte. Y luego cuando sale del agua, ¿qué representa? La vida. Estamos unidos con Jesús en su muerte, pero también estamos unidos en su vida. Como decíamos y leíamos en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, se queda muerto. ¿Eso es lo que dice? No. Si alguno está en Cristo, ¿qué le pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora somos hechos nuevos. Tenemos vida. Ahora, si hay alguien que sabía muy bien que era eso de que su vida estuviese en Jesús, era Pablo. Porque si os acordáis, Pablo le va a decir a los filipenses que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a los Gálatas le dirá algo como, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida del creyente es Jesús. No hay otra forma que no sea así. No sé si habéis escuchado, pero tú puedes escuchar a muchas personas decir cosas como, no sé, como por ejemplo, mi trabajo es mi vida. O alguien que se dedique a la música, no, es que la música es mi vida, esto es lo que yo hago. O alguien que hace deporte, ¿no? Un deportista de élite, uno de los de la selección, es que su vida es el fútbol. Bueno, ¿qué diría un cristiano? Bueno, un cristiano tendría que decir, es que mi vida es Jesús, mi vida es Cristo. No puede ser de otra manera. Estamos unidos con Jesús en su muerte, pero también estamos unidos con Jesús en su vida. Dice la Biblia, muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Así que estamos unidos en Jesús en su muerte y también en su vida, pero también estamos unidos en su resurrección. Mira el versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, y ya les dice buscar las cosas de arriba. Les dice esto de si pues habéis resucitado con Jesús. Este sí que hay ahí es importante que entendamos que no es un sí como de condicional. Lo tenemos que entender algo así como, puesto que habéis resucitado con Jesús, dado que habéis resucitado con Jesús, no es una hipótesis, no es una teoría, es un hecho consumado.
Si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús, tú y yo hemos muerto con Él, tenemos vida en Él y hemos resucitado con Él. Pero no solo eso, Pablo aún va a seguir abundando en cuánto de unido está un creyente con Jesús. Y él va a decir esto en el versículo 3, va a decir que nuestra vida está escondida en Jesús. Mira el versículo 3, porque habéis muerto, ¿y dónde está vuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Para los griegos, cuando alguien moría y lo enterraban, la manera de referirse a esa persona, nosotros a lo mejor diríamos difunto o a cualquier otra palabra, pero los griegos usaban una frase. Ellos decían algo así como alguien escondido en la tierra. Y parece que Pablo está usando esta misma idea, porque el creyente, el que pone su fe en Jesús, también muere espiritualmente, pero no está escondido en la tierra, está escondido en Jesús. Si tú y yo estamos escondidos realmente en Cristo, si de verdad nuestra vida está escondida en Él, entonces tú y yo tendríamos que tener mucha seguridad. Porque yo te pregunto, ¿quién le va a quitar a Dios aquello que Él esconde? ¿Quién le va a arrebatar a Dios aquello que Él tiene escondido? No hay un ladrón que se lo pueda quitar. ¿Satanás se lo puede quitar? No se lo puede quitar, ni siquiera Satanás se lo puede quitar. Y si algo nos enseña Romanos 8, es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si mi vida y si tu vida está escondida en Él, entonces tú y yo podemos ser personas seguras, porque sabemos que nada nos va a pasar que el Señor no permita. Así que estamos unidos con Jesús en su muerte. Y estamos unidos con Jesús en su vida y también en su resurrección. Y es que nuestra vida está escondida en Él. Eso significa que tenemos seguridad. Pero también que nuestra vida está escondida en Él implica que de alguna forma el mundo no nos conoce ni nos reconoce. Mira, dice 1 de Juan capítulo 4 que el mundo no conoce a Jesús. El mundo no conoce a Cristo. Entonces, en cierto sentido, para todas las personas que están a nuestro alrededor, que no creen en Jesús, es como si tu vida y mi vida, si la vida espiritual que tenemos estuviese escondida. Es como si no la entendiesen, si no la conociesen, si no la viesen. ¿Quiénes de aquí habéis leído o visto las películas de Harry Potter? ¿Alguien las ha visto o leído? ¿Os suenan más o menos bien? Pues en las películas de Harry Potter, el mundo de los magos está por un lado, y si yo tengo poderes mágicos, pues yo me puedo reunir con mis amigos mágicos, pero si yo no soy un mago, yo no tengo idea de que los magos existen. Yo no los conozco. Para mí es como si estuvieran escondidos. Ahora bien, hay otro sentido en el que tú y yo estamos unidos a Jesús. Y es que va a llegar el día en que Jesús va a ser manifestado. Y entonces cuando llegue ese día, cuando Jesús regrese, ya no va a haber nada que esté escondido. Y ya no va a haber nadie que no pueda reconocer que Jesús es el Señor. Ese día, tú y yo también vamos a estar unidos con Jesús. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 4. Que tú y yo también vamos a estar unidos con Jesús en su gloria. Dice el versículo 4 que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ves? Cuando tú pones tu fe en Jesús, tú y yo pasamos de la tumba a la gloria. Ahora mi vida es Él y yo he muerto con Él y ya el pecado no tiene poder sobre mí y tengo una vida nueva en Él y mi vida está escondida con Él, y cuando Él regrese yo voy a ser glorificado con Él y voy a estar en la presencia del Padre para siempre. Sí, Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero va a llegar el día en el que Él va a volver y Él va a regresar a buscar a los suyos, y tú y yo que estamos unidos con Él, pues con Él nos iremos
y entraremos en la gloria eterna. Así que en 4 versículos, en 4 pequeños versículos, en medio de este mandato de mirar las cosas de arriba, de repente Pablo ha querido dejarnos aquí que tú y yo estamos íntimamente unidos con Jesús, en su muerte, en su vida, en su resurrección, que tu vida está escondida en Él y que seremos glorificados con Él. Así que ahora que ya hemos visto esta unión, vamos a centrarnos un poco en qué es eso de buscar las cosas de arriba. Y eso está en los versículos 1 y 2. Si quieres te invito a leerlo nuevamente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo primero que me gustaría aclarar es cómo yo creo, o cómo yo, al menos mirando mi propia vida, muchas veces aplico este texto. Yo a veces podría decir, y he visto en mi vida que ocurre algo como lo siguiente. Digo, vale, he muerto con Jesús, qué bueno que ya el pecado no gobierna sobre mí. Mi vida está en Él, qué bueno. He resucitado con Él, qué alegría. Estoy escondido en Él. Nadie me puede arrebatar de mi Señor, ni siquiera Satanás, nada. Y encima cuando Él regrese, yo voy a ser glorificado con Él. Entonces, solamente le voy a buscar los domingos cuando venga aquí a la iglesia. Estoy tan unido con Jesús, pero tan estrechamente unido en su muerte y en mi vida, y mi vida está escondida en Él, que a lo mejor si me acuerdo el miércoles vendré a la oración y tendré un tiempo de intimidad con Él. Y entonces realmente le buscaré si tengo una decisión muy importante que tomar, y como no quiero lidiar con las consecuencias de equivocarme, pues le voy a buscar. Estoy tan íntimamente unido con Él que solo de vez en cuando le buscaré. Esto es terrible. Si eso se da en mi vida, eso es terrible. Si yo estoy así de unido como dice este pasaje con Jesús, si mi pasado está unido a Él porque morí con Él, si mi presente está unido a Él porque mi vida está en Él, si mi futuro está unido a Él porque cuando Él regrese yo me iré con Él, entonces esa unión se tiene que reflejar en mis intenciones y en mis motivaciones y en el enfoque de mi vida y en lo que yo invierto mi tiempo y en las cosas que yo hago y en las cosas que yo pienso y en las cosas que yo persigo. Mi unión con Jesús tiene que tener un efecto en el enfoque de mi vida. Yo pregunto, ¿nosotros vivimos en la tierra o vivimos en el cielo? Está claro que vivimos aquí. Todavía no nos hemos ido. A todos los que estamos aquí tenemos nuestros pies sobre la tierra. ¿Un creyente tiene sus pies sobre la tierra, sí o no? Sí. ¿Un no creyente tiene los pies sobre la tierra, sí o no? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia en donde está su mente. Si sus pies pueden estar en el mismo lado, pero la mente de un cristiano está en un lugar totalmente diferente. Sí, mis pies es verdad que están aquí sobre la tierra, pero mi mente y mi corazón tienen que estar en los lugares celestiales, de forma que todo lo que yo haga con mis manos abunde para la gloria de Dios, para el avance de su reino, para el beneficio de mis hermanos, para mi propio bien. Pero mi mente lo que no puede estar es en las cosas de la tierra, es en las cosas de la vida. Mira, hemos dicho que nosotros hemos muerto al mundo. Si yo he muerto a este mundo, eso significa que lo mío ya no está aquí, que todas las cosas que yo pudiera tener en la tierra, pues que ya no las tengo, ya he muerto a ellas. Y menos mal, porque todo lo que tú y yo teníamos era una naturaleza pecaminosa. Todo lo que tú y yo teníamos era ser esclavos del pecado, pero es que ya, como estamos unidos con Cristo, hemos muerto a todo eso. Y si moría el mundo, entonces ya no tengo nada que ver con Él. Entonces, si yo me tengo que poner a buscar algo, ¿lo voy a buscar aquí en el mundo? No, lo tendré que buscar en las cosas de arriba, en las cosas del Padre.
Mira lo que dice Colosenses 2, este mismo libro, en el capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Os acordáis que había muchas herejías? Y esto es Pablo diciéndoles a ellos, pues si habéis, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, si ya vosotros habéis muerto con Jesús en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni busques, ni aun toques? Si tú y yo ya hemos muerto con Cristo, si ya realmente hemos muerto con Él, si nuestra vida está en Él, entonces ¿qué hacemos? Buscando todavía las cosas de este mundo. Así que mi muerte con Jesús, mi unión en Jesús, si Él ha muerto y yo he muerto con Él, eso implica que yo tengo que buscar las cosas de arriba, porque ya no tengo las de la tierra. Pero, ¿quién es mi Señor? Es Jesús, ¿no? ¿Y dónde está Jesús? Según este pasaje. Dice que está sentado a la diestra de Dios. Claro, si mi Señor está en el cielo, ¿cuál debería ser el enfoque de mi vida? Debería ser la cosa de donde está mi Señor. No sé si os acordáis aquella ocasión que Lucas narra, en el que Jesús y sus padres van a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua, y entonces se acaba la fiesta, sus padres se van, de repente se dan cuenta de que Jesús no está allí, 3 días después llegan a Jerusalén y lo encuentran ahí en la sinagoga y les dice Jesús, pero te estábamos buscando, y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba en los negocios de su Padre. Si mi Señor está a la diestra de Dios en el cielo, ¿cuáles deberían ser mis negocios? ¿Los de este mundo o las cosas de arriba donde está mi Señor? He muerto con Él, entonces tengo que buscar las cosas de arriba. Es que mi Señor está en el cielo, entonces tengo que buscar las cosas de arriba, pero es que mi propia vida está escondida con Cristo. Si mi vida está allí, y si yo aprecio mi vida, no debería de buscar las cosas de arriba. Pero no solamente que mi vida esté allí, no solamente que mi Señor esté allí, no es solamente que aquí en el mundo ya no me quede nada porque he muerto, es que mi herencia está guardada, está reservada en los cielos. ¿Os acordáis de lo que Manuel nos compartía la semana pasada en 1 de Pedro capítulo 1? Decía que Dios nos había hecho renacer, ¿y os acordáis? Para una herencia, y decía incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si mi herencia está allí, ¿no tendría yo que estar centrado y enfocado en buscar las cosas de arriba? ¿Os acordáis cuando Israel se acercó a entrar en la tierra prometida, pero por causa de su incredulidad no entraron y estuvieron 40 años rondando por el desierto, y aquella generación murió entera excepto 2 hombres, Josué y Caleb? Os hago una pregunta. ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron obtener victoria y entrar en la tierra prometida después de tantos años? Bueno, ellos pudieron hacer eso porque es verdad que sus pies estaban sobre el desierto, pero sus mentes, sus corazones estaban en Canaán. Ellos sabían que tenían una herencia pendiente y vivían bajo esa verdad. Entonces tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo, poner nuestro corazón, poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está nuestra herencia. Si he muerto con Jesús, no me queda otra que buscar las cosas de arriba. Mi Señor está en los cielos, así que tengo que buscar las cosas donde está mi Señor. Mi vida está escondida en Él, mi herencia está en Él, allí, entonces tengo que buscar las cosas de arriba. Pero es que también cuando Cristo regrese, como yo estoy unido con Él, voy a ser glorificado con Él y voy a pasar una eternidad en los cielos con Él. Por tanto, si ese es mi destino, si allí es a donde voy, ¿para qué me voy a envolver en las cosas de este mundo? Fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice que porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en él resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora fíjate, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es tu destino y ese es el mío. Mucha gente vive como si todo lo que existiera fuese esta vida y lo que yo puedo ver ahora, pero lo que la palabra nos está mostrando es que tú y yo estamos unidos con Jesús y Él va a volver y tú y yo vamos a estar con Él siempre. ¿En qué entonces me debería enfocar? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba hacia donde me dirijo? Ya, si hay una conclusión que se puede hacer después de ver todas esas verdades, es la siguiente: que como todas las cosas más valiosas que yo tengo como creyente, mi vida, mi Señor, mi herencia, mi gozo, mi alegría, mi esperanza, como todo está arriba, entonces yo no debo enredarme en los asuntos de este mundo y por el contrario debo buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿qué es lo que significa exactamente eso de buscar las cosas de arriba? ¿Eso significa que me tengo que ir a una torre de marfil y ponerme solamente a pensar en cosas espirituales y no hacer nada del mundo porque eso es terrenal y eso yo no lo puedo hacer? ¿Creen que es eso a lo que se refiere Pablo? No. No sé si muchos de los jóvenes que están aquí os acordaréis, pero yo tengo una pesadilla con algo que me pasó en segundo de bachillerato. Y es que me acuerdo que el profesor de matemáticas estuvo todo el curso explicando como, no sé si os acordáis de coordenadas cartesianas, que tú tienes un eje X y tienes un eje Y, y si tú quieres encontrar un punto, pues tú coges la distancia en el eje X, tu distancia en el eje Y y ya lo tienes. Y tú hacías todo el año, todos los problemas con tus coordenadas cartesianas. Y de repente me acuerdo que hasta el final del año llegó el profesor y dijo, bueno, vamos a aprender algo nuevo, coordenadas polares. Y eso me voló la cabeza, porque el mismo punto que antes yo sabía identificar, ahora tenía que coger un ángulo y unas cosas y yo me perdía. Y mi temor era que llegase el examen y en un ejercicio el profesor me dijera, ahora tienes que hacer un cambio de coordenadas. Y yo, pues no sabía. Pues yo creo que lo que Pablo nos está explicando aquí es que fruto de mi unión con Jesús, tú y yo tenemos que hacer un cambio de coordenadas. Sí, es verdad que es la misma realidad para todo el mundo, es el mismo problema para todas las personas, para los creyentes y para los no creyentes, y todos tenemos los pies sobre la misma tierra, son los mismos problemas, pero hay una diferencia. Tú y yo estamos unidos con Jesús. Y entonces ya no medimos las cosas igual, no las medimos de la misma manera. Las coordenadas que usamos no son del mundo, las coordenadas que nosotros usamos son celestiales. Y Pablo, si esto fuera un enunciado de algún ejercicio de matemática, le está diciendo a los colosenses algo así: tú estás unido con Jesús de forma completa. Por tanto, tienes que hacer un cambio de coordenadas de mundanas a unas celestiales. Que tus valores, que tus principios, que tus motivaciones sean conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo. Si vemos la traducción literal de lo que se está diciendo aquí cuando dice buscar las cosas de arriba, lo que dice es algo así como continuamente pongan su atención en las cosas de arriba. Es una cosa de constancia, de hacerlo constantemente. Y esto no significa, como comentábamos, que elevemos nuestra mente al cielo, que solamente pensemos en cosas de la tierra. Pablo no está diciendo aquí que tengamos que alejarnos de nuestros trabajos y de nuestro día a día y de las cosas en las que nos hacemos en nuestra vida. No es lo que está diciendo. De hecho, si seguís leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿sabéis con lo que vais a encontrar? Con Pablo hablándole, por ejemplo, a los esposos de cómo en el día a día tenían que tratar con sus esposas. Os pregunto, ¿eso os parece de arriba o del mundo?
También empieza a decir cómo los padres tenían que tratar en el día a día con sus hijos, y cómo sus hijos con sus padres, y cómo los siervos con sus señores y los amos con sus siervos. Esas son cosas que son del día a día. Así que no se trata de que nosotros no hagamos las cosas de aquí, se trata de los valores, de los principios, de las coordenadas con las que nosotros interpretamos aquello que nos ocurre. Pablo lo resume de esta manera en el capítulo 3, en el versículo 23 y 24. Él dice: mira, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es del Señor que recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servís? A Cristo, el Señor. Era poner la mirada en las cosas de arriba. Significa que el creyente ahora va a ver las cosas teniendo en su mente la eternidad, teniendo en su mente que hay más aparte de este mundo, que no va a vivir como si todo lo que existiera es lo que ve en esta tierra. El cristiano va a usar las cosas del mundo y se va a inmiscuir en el mundo, y vamos a trabajar en el mundo y vamos a estudiar en el mundo, pero no somos del mundo y no nos comportamos como el mundo y no vemos las cosas bajo las mismas coordenadas que el mundo. Dice un comentarista que un creyente, ¿sabéis lo que va a hacer? Mira, antes de recibir, ¿sabéis lo que va a buscar? Dar. Que un creyente que sabe que está unido con Cristo, en vez de buscar gobernar, lo que va a buscar es servir. Que alguien que está unido con Jesús, en vez de vengarse, lo que va a hacer es perdonar, poner la mirada en las cosas de arriba. Lo que significa es que mis valores, que las coordenadas por las cuales yo interpreto lo que me pasa, son distintas, son celestiales, son de arriba. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde yo estoy guardado? ¿Dónde está mi herencia? Eso es lo que significa buscar las cosas de arriba. Significa que todos los asuntos prácticos de mi vida van a estar regidos por una verdad: que yo estoy unido con Jesús, que morí con Él, que vivo con Él, que resucité con Él, que mi vida está guardada y protegida por Él y que voy a ser glorificado con Él. Y ahora yo os pregunto, ¿nosotros queremos obedecer al Señor en este respecto? Si es así, entonces tenemos que escuchar su voz. Jesús dijo claramente: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas son las cosas en las que yo tengo que enfocar mi vida. Como estoy unido con Jesús, el enfoque de mi vida tiene que ser las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia. Y si yo quiero saber, y si yo me quiero enterar, porque yo me acuerdo que si yo quisiera saber cómo son las coordenadas polares, pues podría ir a mi profesor y decirle: profesor, ¿me puedes recomendar bibliografía para entender cómo se miden las cosas en coordenadas polares? Bueno, pues el Señor nos ha dejado la bibliografía por excelencia. Si tú y yo queremos realmente pensar en las cosas de arriba, entonces solo hay una forma: pasar tiempo con la palabra de Dios, donde Él está revelado. Si yo quiero tener bien estudiadas y bien aprendidas y bien aplicadas las coordenadas del cielo, entonces yo tengo que ir al libro de texto por excelencia, que es la palabra de Dios. Esa es la única forma que yo voy a poder pensar en todo lo que es verdadero, y en todo lo que es honesto, y en todo lo justo, y en todo lo puro, y en todo lo amable, y lo que es de buen nombre, solo si voy a la palabra de Dios. Es la única manera que tendré. Así que, hermanos, hemos visto que tú y yo estamos unidos con Jesús de una manera completa, y que eso tiene que tener implicaciones en el enfoque de mi vida, en los valores con los que yo hago todas las cosas que hago, desde cómo trato con mis familiares, hasta cómo hago mi trabajo, hasta en qué pienso y cuáles son las motivaciones que me llevan a hacer lo que hago. Así que me gustaría dejarte con esta pregunta: ¿cuál es el enfoque de tu vida ahora mismo? ¿Qué es lo que tú estás poniendo? ¿Qué es lo que te está guiando para hacer las cosas que tú haces? ¿Estás teniendo en mente solamente
lo que se consigue aquí en el mundo o tienes presente la eternidad? Y tienes presente que cuando el Señor se manifieste, tú también serás manifestado con Él en gloria. ¿Será que todo lo que estamos haciendo está enfocado a conseguir cosas aquí y no vamos a recordar que ya tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros? Que el Señor nos ayude a enfocarnos en las cosas de arriba, recordando que estamos unidos con Él. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella tú nos muestras la verdad, Señor. Gracias porque este es el mejor libro de texto para aprender a vivir como tú quieres, Señor, que vivamos. Ayúdanos a vivir vidas que busquen las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos a no quedarnos enredados en las cosas de este mundo y que muramos y nos demos cuenta que hemos desperdiciado de esta vida, Señor. Que aquello que hagamos, que los motivos por los que lo hagamos, Señor, estén guiados por tu verdad y por tu voluntad.